hace inolvidable a una actriz cuando nunca parece estar esforzándose demasiado. En una industria llena de personalidades más ruidosas, marcas personales más agresivas y carreras construidas sobre la reinvención constante, Kim Ji-won terminó convirtiéndose en algo mucho más raro. No ascendió por ser la persona más dramática de la sala. No forzó la atención. No construyó su imagen alrededor del caos, el escándalo ni el ruido. Y aún así, con el tiempo, se convirtió en una de las actrices más discretamente cautivadoras del drama coreano. Ese tipo de estrella que la gente no siempre nota de inmediato, pero que, una vez que la descubre, ya no olvida. Eso es lo que vuelve su historia tan fascinante. Porque el poder de Kim Ji-won nunca ha sido obvio en la forma llamativa en que suele serlo la fama. Vive en un lugar más sutil, en la calma de su presencia, en la precisión de sus interpretaciones y en la manera en que logra que un personaje se sienta emocionalmente real, sin dar nunca la impresión de estar esforzándose demasiado por ganarse la aprobación del público. Tiene esa clase de presencia en pantalla que no suplica admiración, simplemente se queda contigo. Mucho antes de convertirse en un rostro familiar para el público de los K-dramas en todo el mundo, Kim Ji-won era solo una chica joven creciendo en Seúl, Corea del Sur, nacida el 19 de octubre de 1992. Como ocurre con muchas futuras estrellas, su comienzo no parecía legendario. No había una gran oportunidad dramática esperando a tocar su puerta, ni una transformación de la noche a la mañana en celebridad. Lo interesante de su ascenso es que se siente construido, con cuidado, poco a poco, y con esa clase de paciencia que muchas veces crea carreras más sólidas que cualquier hype repentino. Desde muy temprano ya había cierta elegancia natural en la manera en que se movía. No solo belleza, aunque eso después formaría parte de su imagen pública, sino compostura. Kim Ji-won siempre ha tenido algo sereno, algo contenido. No transmite la sensación de ser alguien que actúa con seguridad para el mundo. Se siente más bien como alguien que primero aprendió a sostenerse desde dentro. Y esa diferencia importa, porque en el entretenimiento muchas personas aprenden a parecer pulidas. Muchas menos desarrollan ese tipo de control silencioso que se siente real. Y quizá por eso el éxito posterior de Kim Ji-won resultaría tan creíble. No da la impresión de ser alguien creado por el hype. Da la impresión de ser alguien que fue creciendo lentamente hasta entrar en su propia fuerza. Antes de que la actuación se convirtiera en el centro de su identidad pública, entró en la industria a través del modelaje y los comerciales, donde su imagen llamó la atención de forma natural. Incluso entonces, había algo distinto en su presencia. Era hermosa, sí, pero no de una manera ruidosa ni agresivamente glamurosa. Su rostro tenía suavidad, pero también claridad. Calidez, pero también distancia. Le daba a la gente algo para mirar, y algo sobre lo que preguntarse. Ese tipo de misterio más adelante se convertiría en una de sus mayores fortalezas. Aún así, la belleza por sí sola nunca ha bastado para construir una carrera duradera, sobre todo en una industria donde cada año se presentan innumerables jóvenes con la misma promesa de potencial. Para perdurar, una actriz tiene que ofrecer algo más que apariencia. Tiene que hacer sentir. Tiene que volver interesante la quietud. Tiene que cargar la emoción de una manera que siga presente, incluso después de que la escena termina. Kim Ji-won apenas estaba empezando a descubrir lo poderosa que podía llegar a ser esa capacidad. Porque la siguiente etapa de su camino no estaría marcada por un estrellato instantáneo. Estaría marcada por comienzos pequeños, crecimiento paciente y la lenta transformación de una joven llena de promesa silenciosa en una actriz que ya nadie podría seguir pasando por alto. Al principio, el camino de Kim Ji-won no parecía del tipo que estalla de la noche a la mañana. Entró en la industria de la misma forma en que lo hacen muchas futuras estrellas, a través de comerciales, pequeñas apariciones y ese tipo de trabajos iniciales que ayudan a que la gente reconozca un rostro antes de conocer de verdad a la persona que hay detrás. Sus visuales eran fáciles de notar, pero lo que más importaba era la impresión que dejaba. Incluso en esas primeras etapas no se sentía ruidosa ni excesivamente fabricada. Tenía una belleza tranquila, de esas que se ven elegantes sin esforzarse demasiado.
Pero llamar la atención no es lo mismo que quedarse en la memoria. Ese era el verdadero desafío, porque la industria del entretenimiento coreano está llena de actrices que llegan con belleza, promesa y encanto frente a la cámara. Lo que separa a las pocas que de verdad perduran es algo menos evidente. Es control emocional. Es presencia. Es la capacidad de hacer que el público siga mirando incluso cuando el guión no está haciendo todo el trabajo por ti. Y en sus primeros años como actriz, Kim Ji-won todavía estaba construyendo esa fuerza. Aceptó papeles pequeños, de esos que no siempre le dan a una actriz estatus inmediato de estrella, pero que con el tiempo hacen algo más importante. Enseñan disciplina, enseñan contención, enseñan a existir dentro de una escena sin intentar dominarla de forma artificial. Esa lección más tarde se convertiría en una de las mayores fortalezas de Kim Ji-won, porque nunca fue el tipo de actriz que necesita forzar la emoción. Incluso al inicio de su carrera, había una cualidad sutil en la forma en que interpretaba. Entendía cómo hacer que la suavidad fuera interesante, cómo hacer que los momentos silenciosos tuvieran peso, cómo dejar que una mirada, una pausa o un leve cambio de expresión dijeran más que una línea dramática. En una industria donde a veces la sobreactuación se confunde con intensidad, Kim Ji-won estaba construyendo poco a poco algo mucho más refinado. Y eso la hacía diferente. A medida que siguió avanzando, el público empezó a prestarle más atención. No todo de golpe, ni de la forma explosiva en que despegan algunas carreras, sino de manera constante. Su imagen comenzó a definirse con más claridad. Ya no era solo una actriz joven y bonita con potencial. Se estaba convirtiendo en alguien en quien los espectadores confiaban para aportar sinceridad y realismo emocional a la pantalla. Y esa confianza importa, porque una vez que el público empieza a creer en una actriz en lugar de limitarse a admirarla, su carrera cambia. Deja de ser decorativa, se vuelve necesaria. Kim Ji-won estaba llegando lentamente a ese punto, un papel a la vez. Y quizá por eso, viendo su trayectoria en retrospectiva, su ascenso resulta tan satisfactorio. No se construyó sobre el ruido, se construyó sobre la paciencia, sobre interpretaciones elegidas con cuidado, sobre la acumulación lenta de credibilidad. Estaba aprendiendo a sostener la atención sin exigirla, y de algún modo eso terminaría convirtiéndose en la firma de toda su carrera. El público ya estaba empezando a notarlo, pero el verdadero punto de inflexión todavía no había llegado. Porque una vez que llegaron los papeles correctos, Kim Ji-won dejaría de sentirse como una actriz discretamente prometedora para convertirse en algo mucho más difícil de ignorar. Una estrella cuya presencia ya no podía descartarse como simple belleza o encanto delicado. Y entonces llegaron los papeles que cambiaron la conversación. Durante un tiempo, Kim Ji-won había estado construyendo reconocimiento de forma constante, pero esta fue la etapa en la que el público dejó de verla como alguien simplemente prometedora y empezó a verla como alguien inolvidable. Una vez que comenzó a conseguir papeles más fuertes en dramas de mayor alcance, su presencia en pantalla se volvió imposible de ignorar. Ya no era solo parte del elenco, se estaba convirtiendo en una de las principales razones por las que la gente seguía enganchada. Y lo que hizo tan poderoso ese cambio fue lo natural que se sintió. Kim Ji-won no se transformó de repente en una actriz distinta. Simplemente entró en personajes que por fin permitieron al público ver lo que siempre había estado ahí. La precisión emocional, la intensidad silenciosa y ese tipo de carisma contenido que se vuelve más fuerte cuanto más tiempo la observas. No necesitaba imponerse en las escenas para adueñarse de ellas. Tenía algo más eficaz que eso. Sabía cómo hacer que la sinceridad resultara cautivadora. Eso se convirtió en una de sus mayores ventajas. En un panorama lleno de actrices compitiendo por llamar la atención a través de una energía dramática o de personalidades fácilmente reconocibles, Kim Ji-won se sentía más aterrizada, más creíble en lo emocional. Tenía la rara capacidad de hacer que los personajes se sintieran humanos antes que icónicos, y de forma irónica, eso fue exactamente lo que la hizo destacar. Los espectadores no solo la veían, sentían con ella.
A medida que su popularidad crecía, también aumentaba la valoración por la sutileza de su trabajo. Podía interpretar la elegancia sin volverse distante, la calidez sin volverse excesivamente blanda, la fortaleza sin perder vulnerabilidad. Ese equilibrio les daba a sus actuaciones una clase de realismo muy especial. No parecía que estuviera intentando impresionar al público con técnica, parecía que entendía a las personas. Y eso es mucho más difícil de fingir. Ese también fue el periodo en el que su imagen terminó de tomar forma en la imaginación del público. Kim Ji-won pasó a representar un tipo de belleza y gracia que se sentía sereno en lugar de ruidoso. Se veía pulida, pero nunca intocable. Sofisticada, pero todavía emocionalmente cercana. Había algo profundamente hipnótico en esa combinación. Se sentía refinada, pero real. Y ese equilibrio la volvió aún más poderosa. Porque cuando una actriz llega a ser admirada y al mismo tiempo digna de confianza, su influencia cambia. A la gente ya no le interesa solo cómo se ve, empieza a importarle qué hará después, qué tipo de papel elegirá, qué tipo de experiencia emocional aportará. Kim Ji-won ya había cruzado esa línea. Ya no estaba creciendo silenciosamente en segundo plano, se había convertido en una de las presencias más queridas y fiables del K-drama. Pero ese tipo de admiración también crea su propia presión, porque cuando la gente empieza a esperar algo especial de ti cada vez, la pregunta ya no es si puedes ascender. La pregunta es si puedes seguir profundizando tu lugar dentro de una industria que nunca deja de moverse. Ahora Kim Ji-won se encuentra en un lugar que desde fuera parece tranquilo, pero esa calma le tomó años construirla. Ya no es la actriz joven que intenta demostrar que merece estar ahí. Ya no depende de primeras impresiones, papeles de reparto o de la esperanza lenta de que el público termine entendiendo su valor. Esa etapa ya pasó. Kim Ji-won ya entró en algo mucho más difícil de conseguir, la confianza. El público confía en su presencia, confía en su rango emocional y confía en que, cuando aparece en un drama, aportará algo real. Y ese tipo de reputación es poderosa. Porque en una industria que está persiguiendo constantemente el próximo rostro, la próxima tendencia, la próxima actuación viral, la longevidad no nace de ser ruidosa, nace de ser fiable, de una manera que todavía se siente fresca. Nace de saber crecer sin perder aquello que hizo que la gente se interesara en primer lugar. Kim Ji-won ha logrado hacer exactamente eso. Lo que vuelve tan satisfactoria su trayectoria es que nunca se siente forzada. No construyó su lugar a través del caos ni de la reinvención constante. Lo construyó con consistencia, elegancia y precisión emocional. Mientras otras estrellas pueden brillar más fuerte por un momento, Kim Ji-won tiene el tipo de carrera que se vuelve más profunda con el tiempo. Cuanto más la ve la gente, más entiende su fuerza. Y esa fuerza es fácil de subestimar, porque no interpreta la ambición de una manera ruidosa. No domina la sala a través del exceso. No necesita crear espectáculo alrededor de sí misma para seguir siendo relevante. En cambio, ha desarrollado algo mucho más difícil de imitar: autoridad silenciosa. En el momento en que aparece en pantalla, todo se desacelera lo justo para que la gente preste atención. No porque ella lo exija, sino porque su presencia lo vuelve natural. Y eso es raro. También es la razón por la que se siente distinta de muchas actrices que son más fáciles de definir. Kim Ji-won es grácil, pero no frágil. Es suave, pero nunca débil. Es elegante, pero nunca emocionalmente distante. Siempre hay profundidad debajo de la superficie, y esa profundidad es lo que mantiene al público involucrado. Incluso cuando interpreta personajes que parecen serenos, suele haber un pulso por debajo. Anhelo, contención, dolor, lealtad, desamor, fuerza. Sabe cómo dejar que esas emociones existan sin convertirlas en trucos interpretativos. Esa es la marca de una actriz que entiende el control. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que Kim Ji-won se volvió imposible de ignorar. No porque fuera la más ruidosa, no porque persiguiera la atención con más fuerza que todos los demás, sino porque hizo que la sutileza se sintiera inolvidable. En un medio donde tantos intentan ser icónicos de inmediato, ella tomó otro camino. Hizo que la gente se acercara, hizo que notaran los detalles silenciosos, y una vez que lo hicieron, se quedaron.
Ahora la pregunta alrededor de Kim Ji-won ya no es si se ha ganado su lugar. Ya lo hizo. La pregunta más interesante es en qué se convertirá su legado a partir de aquí, porque todavía se siente como una actriz que aún tiene más por revelar. Eso es lo que le da a su carrera una tensión duradera. No se siente terminada, no se siente encerrada en una sola imagen ni en un solo tipo de papel. Todavía hay espacio para que sorprenda a la gente, para ir más oscuro, más intenso, más complejo en lo emocional o incluso más contenida. Y cuando una actriz ya cuenta con la confianza del público y aún conserva misterio, eso crea un futuro muy poderoso. Hay estrellas que son recordadas por el ruido, otras son recordadas por el impacto. Kim Ji-won se siente como del segundo tipo. Convirtió la paciencia en fortaleza, la suavidad en presencia y la consistencia silenciosa en una influencia duradera. Demostró que una actriz no necesita ser la persona más ruidosa de la industria para convertirse en una de las más queridas. A veces basta con precisión, gracia y esa clase de verdad emocional que la gente puede sentir incluso cuando nadie dice una sola palabra. Por eso Kim Ji-won importa, no solo porque se volvió famosa, no solo porque es hermosa, sino porque construyó una carrera que se siente firme, elegante y profundamente merecida. Y en una industria construida sobre la atención, ese tipo de poder silencioso quizás sea lo más inolvidable de todo.